Señores, la Asociación de Jóvenes Empresarios publicaron un informe sobre la situación de los emprendedores en la República Dominicana. Ya varios organismos internacionales han detectado que las MIPYMES aquí, los emprendimientos, tienen un problema con las cargas de los impuestos y la informalidad. Sobre todo la informalidad es uno de los problemas que afecta el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana, y eso impide la competitividad. Entonces, la Asociación de Jóvenes Empresarios lanzó este informe, lo publicaron, y ese estudio, de un estudio que revela que el 65% de las MIPYMES lideradas por jóvenes de 18 a 39 años opera en la informalidad y plantea un instrumento de política pública para facilitar su tránsito gradual hacia la formalidad. Dice este informe de ANGE que este informe dice que hay una restricción estructural al desarrollo de las MIPYMES jóvenes en la República Dominicana. Esta investigación con datos incluso oficiales que arroja de la situación de las MIPYMES de los jóvenes. Dice que aunque el 32.7% de las MIPYMES del país son dirigidas por jóvenes de 19 a 39 años, el 65% de estas MIPYMES opera en la informalidad. Oiga, el 65% de las MIPYMES opera en la informalidad, de las MIPYMES de los jóvenes. Mientras una MIPYME joven formal registra ingresos anuales superiores a los 5 millones de pesos, una MIPYME de un joven informal apenas alcanza 836,000 pesos. Lo que quiere decir, dice el informe, que las MIPYMES jóvenes formales reciben aproximadamente 5 veces más ingresos que las informales. El estudio concluye que las políticas tradicionales de formalización resultan insuficientes si no abordan los factores, las regulaciones, los tributos, los impuestos, los temas en la educación de los emprendedores, los temas financieros, conocimiento de las finanzas y asuntos territoriales que sostienen la informalidad. Así que uno de los problemas grandes que tenemos es que las MIPYMES jóvenes, de los jóvenes emprendedores de 18 a 39 años, el 65% está en la informalidad. Entonces, en los gobiernos, dice este informe que, ¿verdad?, el gobierno actual no está realizando los trabajos que hay que hacer para lograr que ese 65% de MIPYMES informales puedan ingresar a la formalidad. Porque las MIPYMES, esas micro, pequeñas y medianas empresas que se hacen formales, facturan 5 millones. Y mientras las informales no llegan a 900,000 pesos, es decir, hay una gran diferencia. Entonces vale la pena formalizar esos emprendimientos, esas MIPYMES, para poder facturar a todo tipo de clientes, ¿verdad? Para poder avanzar, para poder exportar. Así que eso arrojó ese estudio de ANGE. Dice el presidente de ANGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios, él está proponiendo la creación de la certificación MIPYME Joven como un instrumento de política pública focalizado para las MIPYMES de jóvenes, ¿verdad?, que sea gradual y verificable, orientado a facilitar la transición progresiva hacia la formalidad. Sí, tomar ese 65% de MIPYMES informales, ir trabajando con ellas hasta llevarlas a la formalidad. Y para eso, dice Ángel, que está proponiendo la creación de la MIPYME, la certificación MIPYME Joven. Así que esa es la propuesta de Ángel. Mire, por otro lado, el rechazo, dice Leonel Fernández, que el rechazo crece en la medida en que aumenta la penuria del pueblo. Y dijo también Leonel Fernández, juramentando a nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo, que los astros se están alineando en favor de la Fuerza del Pueblo en su camino, en su ascenso hacia el poder, hacia el gobierno, hacia la presidencia de la República. Vamos a escuchar un video que tenemos de Leonel Fernández en ese acto de juramentación en la provincia de María Trinidad Sánchez,
hay regidores, funcionarios del PRM y del PLD, de esos dos partidos, pasaron al partido Fuerza del Pueblo, que encabeza Leonel Fernández, y él estuvo ahí en esa gran juramentación y allí se expresó. Vamos a escuchar. Y debo decirles que lo que está ocurriendo en esta provincia está teniendo lugar en todo el territorio de la República Dominicana. Esto se va multiplicando cada día y encuentro la razón y el motivo. Hay un descontento social en la República Dominicana porque hay un malestar que está afectando a la generalidad de la población del pueblo dominicano. El pueblo votó por el cambio, tenía el anhelo, la ilusión de que vendrían cambios importantes para la República Dominicana. Pero hoy la gente lo que siente es que este gobierno se parece a la canción de Juan Luis Guerra, es decir, que se trata de una guagua que va en reversa. Del cambio hemos pasado a la gente, porque ya las penurias, las necesidades, las escaseces que los pueblos están viviendo no permiten un aumento de impuestos, porque es un ataque frontal al bolsillo de la gente. Este gobierno privó en astuto, privó en sabio y coló una reforma fiscal diciendo que eran medidas anticrisis. Y la gente ahora está sintiendo esa reforma fiscal clandestina que quiso pasar el gobierno. Y ahora le están respondiendo con cacerolazo, que es la primera manifestación del desencanto que ha habido. Pero del cacerolazo también la gente manifiesta su indignación por la muerte que ocurrió la semana pasada de un joven en Guajimía, en Herrera, de 18 años de edad, a causa de un policía que no se da cuenta que si un motor no tiene placa, la sanción es una multa, no es la muerte. Y por tanto el pueblo está indignado con los impuestos, con los apagones, con la falta de agua, con la carestía de la vida, con todo lo que está aconteciendo. Y por eso esta gran juramentación que estamos teniendo aquí hoy, y las dos que tuvimos ayer, y la que estaremos haciendo todos los días, porque el sentimiento de repudio a este gobierno del PRM crece todos los días en la medida en que se incrementan las penurias por las que está pasando el pueblo dominicano. Muy bien. También la Fuerza del Pueblo solicitó información pública, está pidiendo a la Cámara de Cuentas que haga una auditoría al fideicomiso de la reforma policial. Dice la Fuerza del Pueblo que el país tiene derecho a conocer dónde están los resultados de los miles de millones de pesos invertidos en la reforma policial. Tenemos una fotografía de la policía. La Fuerza del Pueblo solicitó a la Cámara de Cuentas de la República que en el ejercicio de sus facultades, ¿verdad?, las facultades que tiene la Cámara de Cuentas, disponga de una auditoría especial al fideicomiso para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional y a todos los recursos públicos destinados al proceso de la reforma policial durante el periodo 2020-2026. Dice la Fuerza del Pueblo que mientras el gobierno impulsa un nuevo proyecto de ley que se presenta en el Congreso como parte de la denominada reforma policial, no sabemos, el pueblo no sabe de qué trata todo esto. Entonces ellos piden a la Cámara de Cuentas que audite el proceso de la reforma policial y también dice la Fuerza del Pueblo que el pueblo dominicano tiene derecho a saber qué se ha hecho con estos recursos, cuáles son los resultados, cuánto es la cantidad total hasta la fecha que ha manejado ese fideicomiso de la reforma policial y cuáles son sus principales beneficios para el pueblo dominicano, para la policía. ¿De qué se trata toda esta reforma policial? Entonces, la Fuerza del Pueblo está exigiendo eso. Por otro lado, señores, los cacerolazos son una realidad. Los cacerolazos estuvieron muy de moda en el año 2020, en la campaña política, durante el gobierno de Danilo Medina, ya en el ocaso de su gobierno, en la época de las elecciones, el PRM en campaña electoral lideraba el tema de los cacerolazos en contra del gobierno de Danilo Medina. Hoy el pueblo dominicano aprendió eso porque la sociedad aprende.
de los políticos. Los políticos son influencers, son modelos que enseñan mucho para bien y para mal al pueblo. El pueblo aprendió a hacer los cacerolazos y hoy le está aplicando los cacerolazos al PRM, que era el partido que puso de moda los cacerolazos contra el gobierno anterior. Hoy se lo están tocando al gobierno actual, que es el PRM. Está bebiendo agua de su propio chocolate, como dice. Tenemos un video de los cacerolazos. Vamos a escuchar un poquito sobre ese video. Con el tintineo de los cacerolazos que retumbaban en el tímpano, se realizó la jornada de protestas en contra de los abusos policiales, la ley Mordaza en el Código Penal y el plan anticrisis. Mientras sonaban los calderos, se observó que el presidente Luis Abinader mantuvo bajo perfil mediáticamente, contrario a su práctica de cercanía con los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional. Para muchos, el descontento de la población no responde únicamente a factores económicos, sino que también se mezcla con temas sociales y políticos que han generado preocupación en distintos sectores, entre ellos el debate alrededor del nuevo Código Penal, al que algunos grupos han denominado Ley Mordaza, y el asesinato. Muy bien, vamos a escuchar ahora lo que dice el presidente Abinader sobre los cacerolazos. Vamos a ver cómo se siente el presidente. Pero repito, la protesta también es un ejercicio democrático, siempre que sea... Le han sacado un tuit a usted que decía que los cacerolazos eran una sinfonía maravillosa. Cuando... Entonces ahora... Sí, eso, recuérdate que eso empezó cuando tuvo la suspensión de las elecciones. Ya. Y fue un tema nacional. Eso es lo normal. Pero entonces en ese momento era música. Usted decía. Pero yo no he protestado. Yo pienso que hay que respetar la forma de protestar de cada ciudadano. Pero repito, la protesta también es un ejercicio democrático, siempre que sea. Muy bien, bueno, así lo tomó el presidente Abinader. ¿Cómo deben tomarlo los verdaderos demócratas? La gente que así mismo. Y con un código penal que permita eso, porque la Constitución permite la protesta pacífica. Es una manera muy bonita de protestar con sus cacerolazos. Así que esa es la reacción del presidente Abinader con respecto al rechazo de la población, expresándolo a través de los cacerolazos. Personas con carderos y cucharas lo hacen sonar en una manera de protesta. Vamos a una pausa y vamos a retornar con los resultados de la encuesta publicada por ACD sobre la situación del país y las opiniones sobre los partidos y los candidatos políticos para las próximas elecciones. Retornamos en segundos.